Buenos días, buenos días. Vamos a informar, como lo hacemos los martes, sobre la situación de salud y en especial sobre la pandemia y el plan de vacunación. Vamos a informar sobre este importante tema y luego tenemos aquí la lista de quienes ayer pidieron la palabra y no hubo oportunidad de que participaran. Entonces vamos con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Pues seguimos informando el estado que guarda la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19, cumpliendo así el objetivo que les presentamos hace 6 meses de proteger por grupo de edad y a la población más vulnerable, sin bajar en ningún momento la guardia. En unos días habremos vacunado a 1 de cada 3 mexicanos mayores de 18 años, al menos con una dosis, pero verán ustedes que mayoritariamente son 2 dosis. Para ello, nuestro agradecimiento profundo al pueblo de México por su apoyo, su responsabilidad y solidaridad. Hoy, en el Pulso de la Salud, el doctor López-Gatell les mostrará los avances en la programación y distribución de las vacunas. Asimismo, la licenciada Rosa Isela Rodríguez nos hará favor de presentar la estrategia con enfoque a la frontera norte, mientras que la maestra Delfina Gómez seguirá informando el estado que guarda el regreso a clases presenciales. Por supuesto, el abastecimiento de las vacunas que será presentado por el canciller Marcelo Ebrard, y el general Luis Crescencio Sandoval nos mostrará los elementos de la logística y seguridad para que las vacunas lleguen al sitio de su aplicación. Hugo, por favor. Con su permiso, señor presidente. Con gusto, maestro, secretarias, secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar brevemente sobre el estado que guarda la epidemia y sobre el avance de nuestro programa nacional de vacunación para protegernos de la COVID-19. Vamos a ver la curva epidémica a la que estamos ya habituados, que muestra el acontecer epidémico. Estos, recuerden que son los casos estimados, todos los casos confirmados, más el porcentaje correspondiente de los casos que se detectan por síntomas, pero que, de acuerdo a la positividad, corresponden con casos que asumimos son confirmados. Aquí lo que vemos es que en las semanas más recientes, concretamente la comparación de la semana 23 contra la 22, en este momento vivimos en la semana 25, vemos un incremento del 9%. Esta es una magnitud semejante a la que tuvimos entre la semana 21 y la 22. Vamos a estar observando, como lo hacemos todos los días, si este porcentaje avanza. Habitualmente aumenta algunos puntos porcentuales y podría ser que, como al sábado que cierra la semana, tengamos un incremento de unos 15 a 18 puntos porcentuales. Esto podría representar un cambio en la tendencia de la epidemia, o podría no, como ha ocurrido a lo largo de la bajada, en donde tenemos esta suerte de zigzag o escalera. Por momentos hemos tenido algunos repuntes, pero la tendencia general se ha mantenido a la baja. Hay que mantenernos expectantes y la recomendación que hacemos siempre a todo el pueblo es seguir observando las medidas de precaución, no solamente las que dependen individualmente de uno mismo, sino evitar congregarse en espacios públicos cuando esto sea posible. Con la conciencia, por supuesto, como lo hemos tenido desde que se definió la estrategia mexicana de enfrentar la COVID-19, de que tenemos una enorme mayoría, más de la mitad de la población, que vive al día y tiene necesidades económicas por las que le lleva a salir de su casa. Y obviamente no tiene sentido, cuando uno es consciente de esta realidad social tan adversa, pensar en medidas punitivas o medidas coercitivas como algunos han planteado. El 1% de los casos estimados son los casos recientes. Recuerden que este indicador en su momento llegó a estar hasta 7% cuando tuvimos el periodo más alto de la epidemia en la primera semana de enero, y llegó a estar a puntos muy bajos, en 0.7%, hace algunas semanas, cuando estábamos en esta trayectoria de descenso. La siguiente, por favor. La siguiente imagen lo que nos muestra es la ocupación hospitalaria. Seguimos teniendo una baja ocupación hospitalaria. En promedio está alrededor de 15 puntos porcentuales, con algunas variaciones. Concretamente, en el corte de información de hoy, esto es en tiempo real, todos los días lo verificamos. Tenemos 16% de ocupación en camas generales, 13% en camas con ventilador. Y si comparamos lo que teníamos de ocupación hospitalaria o de necesidad de hospitalización en la primera semana de enero, se ha reducido 87%. Veamos ahora el avance de la vacunación. Ayer tuvimos un día razonablemente bueno, 470.564 dosis de vacuna, y conforme llegan las vacunas, inmediatamente se distribuyen y se ponen. El tiempo promedio de desplazamiento de las vacunas, contando todo el tránsito desde que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México, se preparan los paquetes en las distintas hieleras de gran tamaño o los contenedores y se van a las entidades federativas, llegan a los puestos de vacunación y se empiezan a aplicar. Esto tarda cerca de 5 días en promedio, de modo que lo que llega cada semana se está terminando de poner a la semana siguiente. Todo lo que llega se distribuye y se pone. No hay rezago alguno, lo que hay es este tránsito continuo de dosis de vacunas y de aplicación. Cubrimos a todo el país, por supuesto, y hemos priorizado en algunas regiones, como ya lo hemos comentado recientemente, las zonas turísticas, Quintana Roo, Baja California Sur, que en este momento son de especial interés, de avanzar ya en todas las siguientes edades. Y se está vacunando en la región norte a partir de este operativo especial que establecimos en Baja California. Verán ahora los números por estado. Tenemos un progreso muy sustancial y muy acelerado. Dosis recibidas y dosis aplicadas, 40.700.954 dosis se han aplicado ya
en las personas en México, que representan 28 millones, como vemos en la siguiente imagen, 28.198.409 personas que ya tienen al menos la primera dosis. Y recordar algo que comentábamos varias veces a lo largo del programa de vacunación: la primera dosis confiere cerca del 80% de la protección que se va a lograr con cada vacuna. Y la segunda dosis lo que ayuda es a subir esa protección y a que la protección sea más duradera. De modo que ya desde la primera dosis hay este 80% de la protección posible para cada vacuna. 60% de quienes han sido vacunadas tienen el esquema completo, ya no necesitan ninguna dosis. 40% son los esquemas nuevos, personas que recientemente se han vacunado y están en espera de su segunda dosis. Cuando vemos por entidad federativa, en la siguiente imagen, 32% es la cobertura de vacunación de la población adulta, que es la que está en el programa de vacunación en este momento como candidata a vacunarse. Es ya la tercera parte, como decía el doctor Alcocer, 1 de cada 3 personas en México prácticamente han sido vacunadas. Y lo vemos por entidad federativa, es notorio que Baja California tiene ahorita la mayor cobertura, 57%, llegaremos al 100% de la vacunación. Durante esta semana, la población adulta de Baja California será completamente vacunada. Y de ahí nos vamos a seguir con los estados fronterizos, estas zonas turísticas, y continuar en todo momento con el resto del país. En la siguiente lo que vemos es la suma de dosis que se han recibido: 50.288.115 dosis que se han recibido de estas 6 tipos de vacuna. Como ven, hemos agregado la vacuna Johnson & Johnson, a la cual se le dio registro sanitario de autorización de uso de emergencias varias semanas previas a las llegadas de este donativo generoso que nos hizo el gobierno de Estados Unidos. Y en la última o penúltima imagen lo que vemos es el calendario que solemos poner todas las semanas. Agregamos ahí lo del domingo. Este domingo recibimos 1.221.300 dosis de la vacuna AstraZeneca y hoy estaremos recibiendo 290.160 de Pfizer-BioNTech. Mañana, miércoles y el jueves, 585.000 dosis de Pfizer-BioNTech, para un total de 1.460.160 de esa vacuna, agregadas a las 1.221.300 de la vacuna Astra, nos da un total semanal de 2.681.460 que estaremos poniendo, como ya hemos dicho, durante la semana. Y la última imagen es para anunciar oficialmente que se ha abierto el registro a las personas de 30 años y más. En este caso, 30 a 39 años se pueden registrar. Quien tenga más años que 39 y no se había registrado, sigue siendo bienvenido a registrarse. El registro es sumamente simple, dura menos de 1 minuto y medio y se requieren datos muy sencillos, datos de la persona, su cédula única de registro poblacional. Si no lo conoce, ahí mismo se pone un botón y lo puede consultar, conociendo su nombre, su lugar y fecha de nacimiento, y con los datos de su domicilio, y ya queda registrada. Por favor, regístrense, esto nos va a ayudar mucho para planear con antelación la vacunación en Quintana Roo, en Baja California y en general en todo el país. El registro de 30 a 39 queda abierto ya para todo el país. Esto es todo, presidente. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos ustedes. Vamos a dar información sobre los estados con regreso a clases, si es tan amable. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a las entidades, bueno, tenemos 14 entidades que están precisamente en lo que es la modalidad de presencial. Tenemos ahorita 7 que están en lo que son los centros comunitarios, que le llamamos precisamente cuando está en semáforo amarillo, y 11 estados, que se mantienen en la situación de continuar con clases a distancia y ya la presencial hasta nuevo ciclo escolar. En lo que se refiere a la modalidad de regreso a clases presenciales, la que sigue, por favor, ahí tenemos un número de municipios con escuelas abiertas, que es un total de 756 municipios. Los números de escuelas abiertas son 34.317, ahí está dividido precisamente por nivel, básica 27.638, media superior 5.554 y superior 1.125. En lo que se refiere a la estimación del número de trabajadores de la educación, tenemos 387.762, y en lo que se refiere al número de asistencia de alumnos, 3.349.029, que ahí cabe hacer la señalación que, si recuerdan, hace 8 días llevábamos cerca de 1.600.000, ahorita ha aumentado, y eso agradezco mucho a los padres de familia, a los maestros y a la comunidad escolar que han hecho un esfuerzo por irse sumando a este esfuerzo. En lo que se refiere a la modalidad de centros de aprendizaje comunitario, tenemos un total de escuelas abiertas de 154, con número de escuelas abiertas, de municipios son 154, escuelas abiertas 3.356, también dividido en los diferentes niveles, en básica 3.067, media superior 210, superior 79. En lo que se refiere a los trabajadores, tenemos un total de 9.943, y en lo que se refiere a los alumnos que precisamente están participando en estos centros comunitarios, son 66.403. Hemos tenido ahorita en esta etapa la acción de precisamente ir a revisar lo que es el protocolo de inicio, tanto de cuando inician los pequeñitos a la escuela como ya adentro. Aquí vamos a presentar un video en donde precisamente se muestra lo que ahorita se ha hecho en las visitas de supervisión, si son tan amables, y ahí podemos observar que efectivamente hay una coordinación entre lo que son padres de familia, autoridades educativas. Los chicos, les puedo decir que muy contentos, se utilizan todas las medidas de precaución.
Y yo creo que es una oportunidad, yo insisto, que podemos darles a nuestros pequeños de participar en eso tan importante que es la sociabilización. Tienen activación física, antes de entrar les hacen el protocolo, ahí están los pequeñitos, las maestras, mis respetos, una gran creatividad para motivar y para sensibilizar a sus niños, lo reciben con mucho amor. Si vemos todo lo que está en los espacios han sido gracias a la participación que han hecho los padres de familia en lo que se refiere a las jornadas de tequio. Y bueno, esto que ven está pasando precisamente aquí en Ciudad de México y en otros estados de la República, y insisto, agradezco mucho a la comunidad escolar que ha hecho posible este esfuerzo por el regreso a clases. Sería cuanto, presidente, muy amable, gracias. Con su permiso, señor presidente, el día de hoy queremos informar el 5º día de vacunación en Baja California de 18 años en adelante, y están participando todas las instancias. El fin de semana, de acuerdo a su instrucción, estuvimos allá y vimos participar a todo el Gabinete de Salud, la Secretaría de la Defensa, de la Marina, el ISSSTE, el IMSS, Salud, Bienestar y también el Gobierno del Estado. Hay que decir de todo el entusiasmo de este grupo de vacunadores, del equipo logístico que está haciendo posible los siguientes resultados. Por favor, el primer día se tuvieron 198,964 personas que fueron a aplicarse la dosis de vacuna Janssen. El siguiente día 174,511. Para el día sábado fueron 119,320. El día domingo, el Día del Padre, cayó un poco a 72,818, y el día lunes ayer se recuperó la vacunación a 154,625 dosis aplicadas en el estado de Baja California, para llevar un total de 720,238 vacunas Janssen. Hay que decir que aquí no están consideradas el seguimiento de las vacunas segundas dosis o primeras dosis de otras. Aquí solamente estamos hablando del refuerzo que mandó usted a Baja California para la vacuna universal de jóvenes de 18 años en adelante. Están aquí 21 lugares, crecimos en algunos sitios, centros de vacunación, y también se cerraron otros que tenían poca afluencia. Adelante, por favor. Decir que continúa la convocatoria abierta, está abierta para todos los bajacalifornianos que quieran acudir a los centros. En los 6 municipios continúa la vacunación, y para agilizar el proceso de vacunación, lo que se decidió por la mesa que está instalada, en donde participan todas las instancias, se decidió que primero se aplica la vacuna y después se registra en el momento de la observación. Y ahí esto permite pues la agilización de la vacuna, ya sea en proceso peatonal o vehicular. Decir también, informar que la Secretaría de Marina puso en marcha un operativo especial para vacunar habitantes de las islas Cedros, las islas Guadalupe, Natividad y San Benito, así como las comunidades indígenas en San Antonio Necua, en Cumayaí y San José de la Zorra, localidades poco pobladas también como Francisco Zarco, El Porvenir, San Antonio de las Minas y La Misión, así como el llamado Sur Profundo Villa Jesús María. También decir que diariamente se está determinando el cierre o la apertura de otros centros en estos procesos que estamos cambiando constantemente con todo el entusiasmo de los compañeros que van tomando decisiones. Este martes se abrirán más centros de vacunación para darle agilidad a todo el tema y acercarnos más con la población. Va a haber brigadas itinerantes que estarán acudiendo a las zonas en donde están las maquiladoras para que los trabajadores no se queden sin tener la vacuna. Esto para abarcar más territorio y más personas. En total, el día de hoy se instalarán 35 centros de vacunación. Adelante, por favor. Nos interesa darle difusión a los nuevos, que va a estar en Mexicali, Cobach, Guadalupe, Victoria, Polideportivo El Toro y en el Hotel Posada del Mar. También estará Clínica Naval, brigada itinerante, las que habíamos dicho que van a empacadoras y a fábricas. Y en Tijuana, el Centro de Salud Francisco Villa, así como la Base Aérea Militar. En Ensenada, 2 escuelas primarias, tanto el Eligio Esquivel como el Esteban Cantú, y una telesecundaria que está en la Colonia Héroes de la Independencia. En el Centro de Salud Primo Tapia, Centro de Salud Rumorosa, en Rosarito y en Tecate, y en el Centro de Salud Luis Echeverría, así como en el Rosario en San Quintín. Eso sería, solamente le pedimos por favor que pasen un pequeño video de 1 minuto que está aquí adelante. Nos dieron oportunidad, y fue con acuerdo de los centros comerciales que están con aire acondicionado, con clima, de instalar también ahí los centros de vacunación para que cada día acudan más personas. El caso es, como usted nos instruyó, presidente, de ponerle entusiasmo y de sacar toda la inventiva posible. Este es en el Ciprés, ahí mismo en Tijuana. Entonces, pues decirles que seguimos hasta terminar como fue su instrucción. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Bueno, como se comprometió el gobierno de la República, sumamos ya 50 millones de vacunas. Como aquí ya se explicó, estas son las vacunas que han llegado a México. Estamos 50,288,115 con 6 tipos de vacunas. Pfizer Biotech es una alianza entre una empresa norteamericana y una empresa alemana. AstraZeneca, creada por Oxford y AstraZeneca. Sinovac y CanSino son chinas. Sputnik V es rusa y Janssen es norteamericana. La que sigue, por favor. Recordar cómo llegamos a los 50 millones. El señor presidente de la República planteó en marzo del año pasado al G20 que tenía que haber un acceso universal y equitativo a las vacunas, y desde ahí giró instrucciones para empezar un despliegue con el propósito de conseguir este número que hoy tenemos y los que vamos a tener las próximas semanas. La que sigue, por favor. A partir de eso,
El presidente acordó con Argentina lo que es AstraZeneca, que como saben se hace en Argentina y en México, que ya está produciendo, se está distribuyendo en América Latina. Habló con el presidente de China, habló con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y habló con el presidente de los Estados Unidos, Biden. La que sigue, por favor. Hubo acuerdos con India y Estados Unidos. Aquí está el embajador de la India que nos hizo el favor de acompañarnos. Se enviaron 870,000 dosis. Y aquí están las llamadas con los Estados Unidos, que dio como resultado 2.7 millones de dosis de AstraZeneca. La que sigue, por favor. Se hizo en total de los diversos países con los que tenemos acuerdos. Ha habido 77 embarques, 91 vuelos desde 7 países para traer las vacunas a México. La que sigue, por favor. En el caso de las capacidades nacionales, se está en este momento envasando CanSino y AstraZeneca en nuestro país con acuerdos de ambas farmacéuticas con diferentes laboratorios que son Drogmex y en este caso es Leomont, que fue otro de los objetivos que planteó el presidente, que México tuviera cada vez mayor capacidad. La siguiente, por favor. Simplemente para recordar, ahí llegamos. Ahora, en este punto que tenemos entre el día 22, o sea hoy, y el 28 de junio, se van a recibir 2.970.550 dosis, que son AstraZeneca, CanSino y Pfizer, que ya mencionó el doctor López-Gatell. Que sigue, por favor. Destacar también la cooperación fronteriza con los Estados Unidos, que ya se dio cuenta aquí del avance que se tiene. Tuvimos como resultado la llamada del presidente de la República con el presidente Biden, vino el secretario Alejandro Mayorkas, que es quien lleva CBP, es decir, la frontera. Y se inició el programa de vacunación especial que ordenó el presidente con el 1.300.000 que recibimos de los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Vamos a participar ya en diferentes tipos de eventos internacionales, siguiendo también las instrucciones del presidente de la República. Vamos a ir a la Expo Dubai 2020, ya se anunció, está participando el sector privado y muy diversas instancias. México va a estar presente en la exposición universal más grande que se pospuso el año pasado, pero se llama Expo 2020. La siguiente, por favor. Y nos ha dado instrucciones el presidente de que México actúe en congruencia con su planteamiento. Es decir, si estamos exigiendo, como ahí empecé, acceso universal, equidad, en el tema de las vacunas, pues México tiene que actuar en consecuencia. Por ejemplo, si estamos nosotros recibiendo vacunas de 7 países, si estamos envasando en México vacunas que se hacen en otros países, o la sustancia activa viene de Argentina o viene de China, México también tiene que ser congruente. Entonces, se han enviado vacunas ya a Belice, a Bolivia y Paraguay, desde luego Argentina, que como saben está produciendo la sustancia activa de AstraZeneca. Esta semana va a haber envíos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Jamaica y Trinidad y Tobago. También vamos a donar insumos médicos para Guatemala, más de 1 millón de insumos médicos, porque tenemos que ser solidarios con los demás, como están siendo con nosotros. La siguiente, ¿ya? Esto, señor presidente. Con permiso, señor presidente, vamos a informar del plan de distribución de las vacunas. Adelante, por favor. De lo que se recibió el día domingo, el 13 de junio, de AstraZeneca y las dosis de Pfizer que fueron recibidas martes, miércoles y jueves, se realizó la notificación en lo que es INCAN y Birmex, se reorganizaron y se pusieron a disposición para distribuir 2.684.740 dosis. Estas dosis fueron distribuidas a los diferentes estados el día jueves por ambas formas, vía terrestre o vía aérea. En la vía terrestre se distribuyeron 1.612.000 dosis, 7 rutas que acudieron a Birmex y a INCAN, son los estados pues aledaños aquí a donde están las instalaciones. Se atendieron 7 estados, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro, y se hicieron 4 rutas para atender a 9 estados. Estas rutas son la ruta 1 para Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí, la ruta 2 Zacatecas, Durango y Nayarit, la 3 Michoacán, Colima y la ruta 4 a Veracruz. Por vía aérea, 1.072.740 dosis distribuidas ese mismo día. Jueves se cubrieron 5 rutas para atender a 12 entidades federativas. La ruta número 1 atendió Chihuahua, Sonora y Sinaloa, la 2 Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, la 3 Oaxaca y Chiapas, la 4 Guerrero, la 5 Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Adelante, por favor. En total, 2.684.740 dosis, vía aérea 1.072.740, como ya cité, 1.612.000 por vía terrestre. Se atendieron 28 entidades federativas, se establecieron 23 rutas terrestres con 36 escoltas de seguridad que proporcionó la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano. Rutas aéreas, se establecieron 5 rutas aéreas con los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, se realizaron 17 operaciones aéreas con un total de casi 21 horas de vuelo. El total empleado fueron 1.100 hombres, 108 vehículos y 5 aeronaves para hacer esta distribución. Esto, señor presidente. Muy bien, pues este es el informe sobre la situación de salud. Y si les parece, vamos ya a las preguntas. Hay una relación. Empieza Meme Yamel.
Buenos días, señor presidente, buenos días. Meme Yamel de Mexico News y sin censura. Presidente, durante el proceso electoral, de hecho, ya el día de las elecciones, las últimas semanas más bien, retratamos y reportamos en el portal cómo es que el Instituto Nacional Electoral, al menos funcionarios en Hidalgo, le pidieron moche a capacitadores electorales. Les pidieron 500 pesos del dinero que el instituto estaba destinando para transportar los paquetes electorales al terminar la jornada electoral. Esto lo reportamos, lo retratamos, y en un inicio lo que decían los funcionarios del instituto es que era para medir la lealtad que tenían los capacitadores hacia el instituto. Y después les mencionaron que era para pagar una carpa, porque por la austeridad, por como el gobierno federal no les había podido entregar el dinero que habían solicitado, pues entonces no habían podido adquirir una carpa para el escrutinio. Eso se lo planteo, presidente, porque el consejero presidente Lorenzo Córdoba ha dicho que justo por la austeridad no van a poder garantizar todas las casillas para la consulta popular. Entonces, el argumento es ese: las personas, los funcionarios estaban molestos, los capacitadores estaban molestos porque pues le estaban quitando dinero al Estado y los obligaron a firmar tal cual el dinero que recibieron completo, como si no les hubieran quitado absolutamente nada, y todo el argumento fue ese, por la austeridad republicana. Entonces, le pregunto, presidente, para la consulta popular de este 1 de agosto, si el gobierno federal va a darle ese dinero al instituto para que garantice las casillas, se requieren 37 millones de votos para que sea vinculante, o qué va a hacer el gobierno federal para apoyar con la difusión o apoyar con las cosas que el instituto no va a hacer por la austeridad republicana. Bueno, ya es deporte nacional echarle la culpa a la austeridad. Qué bien que ya es un tema en la discusión, en el debate, aún utilizado para justificar de manera indebida ciertas actitudes. Pero sí necesitamos que haya austeridad, porque era mucho el derroche que existía. Era un gobierno rico con pueblo pobre. Los lujos en el gobierno de México eran de los más extravagantes del mundo. Sueldos elevadísimos. Ya hablamos ayer del avión presidencial, que no se puede vender porque es demasiado lujoso. Toda la parafernalia del poder, el Estado Mayor Presidencial, 8,000 elementos para cuidar al presidente. Todas esas extravagancias pues terminaron. Y por eso se confunde y se piensa que es un gobierno que no invierte. Estamos invirtiendo más que nunca, nada más que en beneficio de la gente pobre, de los que más lo necesitan. Antes, lo explicaba yo hace unos días, el gran negocio era el robo de los bienes nacionales por particulares, la transferencia, el traslado de bienes nacionales a particulares, nacionales o extranjeros. Eso es la privatización. Busquen en el diccionario, y privatizar es convertir lo público en privado. Durante todo el periodo neoliberal, eso fue lo esencial. A eso se dedicaron. Y el presupuesto ni siquiera se destinaba al pueblo, ni siquiera una parte en ese presupuesto. Repito, el gran negocio era el saqueo, el pasar los bienes de todos los mexicanos a particulares. Pero podían haber destinado algo del presupuesto público al pueblo. No, también el presupuesto estaba utilizado para facilitar el saqueo. Entonces el presupuesto se utilizaba para pagar sueldos elevadísimos, para colmar de atenciones, de privilegios a la alta burocracia, una burocracia adorada, para sobornar a legisladores, para maiciar a medios de comunicación, con honrosas excepciones, con el propósito de respaldar la política de saqueo. Entonces no le quedaba nada al pueblo. El gobierno estaba ensimismado. Entonces ahora todo el presupuesto, aún pagando servicio de deuda y la nómina, todo lo que se recauda y se puede liberar, se destina al pueblo. Entonces, como ya no hay esa mecánica de gobierno que había antes, pues por eso es el desconcierto. Y le echan la culpa a la austeridad, porque ya hemos hablado también de cómo, para simular de que se atendía al pueblo, creaban instituciones para todo, que para la protección al medio ambiente, que para la protección a personas con discapacidad, que para la protección de adultos mayores, pero puro aparato. Un director general con sus subdirectores, asesores, viáticos. Al adulto mayor no le llegaba nada. Usaban nada más su necesidad, traficaban con su necesidad para mantener los aparatos burocráticos. En todo, con duplicidades. Hay 5 imprentas en el gobierno. 5. ¿Quién no puede haber una? Pues la va a haber, porque todavía va a seguir la reforma administrativa para ahorrar y liberar fondos al desarrollo. Entonces, lo de la austeridad lo han utilizado con ese propósito. Desde luego ya no hay viajes al extranjero, ya no hay lujos en el gobierno. Y para la difusión de la consulta, pues el INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos. Es un presupuesto de más de 10,000 millones de pesos. Es de 20,000, pero la mitad se le da a los partidos, que también eso hay que corregirlo. Pero para el aparato son como 10,000 millones. Es el organismo electoral más costoso del mundo. Entonces, ¿cómo no van a ahorrar? Claro, si los consejeros del INE ganan más que el presidente, pues no hay dinero para lo fundamental. Si gastan muchísimo en viáticos, buenos restaurantes, vinos, pues entonces no alcanza para que se tenga la posibilidad de tener casillas o mesas electorales y recoger la opinión de la gente. ¿Cómo difundir? Pues lo mismo, tienen tiempo en todos los medios de información, hay tiempos oficiales. Lo que pasa que
no les gusta que se hable de la consulta. Aquí nosotros vamos a estar hablando de la consulta. Aprovecho para invitar a la gente a participar. Va a haber esta consulta en agosto, es el día 1 de agosto, es un domingo. Es una pregunta que se puede traducir de manera muy sencilla. ¿Quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no? Es otro texto, ¿no? Pero en esencia es eso. Sí es si quieres que se inicie el proceso de conformidad con la ley. No, es que no estás de acuerdo. Cuando presenté esta iniciativa, lo hice porque la gente tiene que decidir, es mandar obedeciendo. ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados. Así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Zedillo? Porque con el FOBAPROA convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo, porque con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en un traidor a la democracia. Él ha confesado de que cargó los dados en la elección de 2006 para imponer a Felipe Calderón. Es un atentado a la democracia. ¿Por qué juzgar a Felipe Calderón? Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar a heridos. Ya están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos. 2 años de Calderón en enfrentamientos, más muertos que heridos o detenidos. Agréguenle de que el que estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. Y sobre todo el daño que se causó, que convirtió al país en un cementerio. ¿Por qué? Pues enjuiciar a Peña Nieto por los actos evidentes de corrupción. Está como testigo protegido el que estaba de director de Pemex, declarando de que por órdenes superiores, para aprobar las llamadas reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, se entregaba dinero a legisladores de los partidos que ahora son de oposición. Entonces, hay materia que ocasionó todo esto, la ruina del país, el que México perdiera su posibilidad de desarrollo en los últimos 30 años. Fue todo un periodo decadente, por eso estamos aquí, porque el pueblo dijo, vamos a buscar una transformación, que se acabe la corrupción, que no haya represión, que se atienda a los pobres, que ya no haya FOBAPROAs. Entonces, eso es lo que se le va a pedir a la gente. ¿Quieres que se juzgue eso? ¿O le damos la vuelta a la hoja y vemos hacia adelante? Bueno, yo propuse la consulta porque quiero que todos los mexicanos tratemos el tema como ciudadanos responsables. Yo ya fijé mi postura desde que tomé posición. Dije, punto final, vamos hacia adelante. Yo no voy a participar en la consulta, ni voy a votar porque se enjuicie a los presidentes. Pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete. Ahí está, que todos vengan a conocer su punto de vista. Libremente, que cada quien decida. Y sí, vamos a estar hablando de esto porque los medios de comunicación convencionales, subordinados a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, no dicen nada de esto. Se quedaron acostumbrados a obedecer y callar, como era antes. Entonces, ¿dónde vamos a estarle informando al pueblo sobre la consulta? Aquí. Y que todos hagan lo que le corresponde. Cada teléfono tiene posibilidad de convertirse en un medio de información. Mandar mensajes, las redes sociales. Y aunque suelten dinero y compren bots, ya la gente no les hace caso. Tiene algún efecto, pero no es decisivo. Miren lo que pasó en la elección anterior. Ya se saboreaban de que iban a tener mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Se quedaron con las ganas y le metieron, bastante. Pero no pudieron porque el pueblo es mucha pieza y la gente se da cuenta. Ayer hablaba yo de cómo sí, en algunas partes se dejaron sorprender por falta de información, sobre todo aquí en la ciudad, que fue tanto el bombardeo fascistoide en el manejo de la información que la gente se aturdió porque funcionó la máxima de Goebbels de que una mentira que se dice muchas veces se puede convertir en verdad. Ustedes saben, ustedes piensan que los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Cuadri, ¿saben quién es el señor Cuadri? ¿Cómo piensa el señor Cuadri? Pues no, algunos sí, porque como el señor Cuadri seguramente debe ser doctor o académico de altos vuelos y se admira, se profesa cierto respeto por los grados académicos que son ya como grados monárquicos. Algunos sí, pero la mayoría no. Les voy a poner, porque ayer me quedé corto, eso salió de aquí, me aclararon. Les voy a poner un mensaje del señor Cuadri. Repito, los que consideran que tener maestría, doctorados, es como tener títulos de nobleza, que los hay, y que se creen superiores, pues esos es muy seguro que sepan quién es el señor Cuadri y que opinen igual, porque ya también los expresé. Pueden tener grados académicos del más alto nivel y ser muy susceptibles a la manipulación. Por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina. Y repito, no aspiracionista. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas y aspirar a ser fifí. Toda esa vida vacía, de lujo barato, de apostar todo a lo material, a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. ¿Por qué no pones Porque a lo mejor hasta paisanos de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas votaron por él. Miren, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Pues por este señor votaron. Fíjense lo distinto que somos. Para mí, el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y tenemos que polemizar sobre esto,
porque no podemos permitir que siga avanzando esta mancha negra de individualismo, de clasismo, de racismo. Tenemos que buscar una sociedad mejor. No esto. ¿Dónde está el respeto a las culturas? ¿Dónde está el respeto a los seres humanos? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el humanismo? Claro, imagínense el legislador. No, pues va como todos. Lo que pasa es que estos son más sinceros, ¿no? Pero otros son muy hipócritas, porque esa es la verdadera doctrina del conservadurismo. No lo dicen, lo ponen en tus redes. Los otros se quedan callados. Pero en el fondo están pensando exactamente lo mismo. Por eso estoy muy contento, porque imagínense, con este pensamiento no iba a quedar ni un programa de bienestar. Aprovecho para decir de que ya empezó la dispersión de los fondos para los adultos mayores, la pensión de adultos mayores, el viernes pasado. Como ya terminó la veda, ya se está entregando el bimestre y ya con un aumento. En esta semana vamos a informarte cuánto es el aumento y ya van a empezar a incorporarse adultos mayores de 65 años. Pero ya comenzamos la dispersión. Ya el viernes se dispersaron a cuentas que tienen los adultos mayores más de 4 millones de pensiones. Ya vamos a informar, aunque no les guste a los conservadores. Muy bien. En una segunda pregunta, presidente, si me permite, el equipo de Univisión publicó una investigación hablando sobre las vacunas CanSino. Nosotros también reportamos en el portal que al menos una de las fuentes que ellos citaron pues está vinculada con grupos de poder del sector farmacéutico y que tiene varios señalamientos por malversación de recursos, conflictos de interés y aprovechar sus cargos para cabildear a favor de los grupos farmacéuticos. Pero la duda queda en el aire de si el contrato de México para adquirir las vacunas fue con una empresa falsa. Entonces, si nos pudiera contestar el canciller sobre este contrato con la vacuna CanSino, porque justo viene ese señalamiento de la investigación del grupo de Univisión. Bueno, yo sí contesto y también, Marcelo. Yo lo que quiero decirles es que esta empresa, CanSino, ha cumplido y tiene una planta produciendo, nos está entregando vacunas en tiempo, en forma, ha estado actuando de manera responsable. También la operación tiene que ver con empresas de China y empresas particulares. No es una operación que haya hecho el gobierno de México. Nosotros solo adquirimos las vacunas. Pero yo creo que Marcelo puede explicar más. Sí, con mucho gusto. Brevemente para informar, esto lo hicimos ayer, pero con mucho gusto lo repito a usted y a las personas que nos están siguiendo. En el mes de octubre, derivado del proceso para que México pudiera adquirir las vacunas en tiempo, se hizo un convenio con 3 empresas que eran las que en ese momento presentaban mayor avance relativo o que la Secretaría de Salud decidió que era importante tener esas vacunas, que son Pfizer, AstraZeneca y CanSino. Cada empresa eligió su representación legal, no es una tarea del gobierno. Entonces, Pfizer tiene su representación legal, AstraZeneca tiene la suya y CanSino tiene la suya. CanSino eligió el laboratorio Dropmex, que está instalado en Querétaro, para hacer su envasado en México. Pfizer le compramos ya envasadas sus dosis y AstraZeneca eligió a un laboratorio que se llama Leomont, que está en Ocoyoacac. Y cada cual, pues cada empresa libremente nos dice cuál es su representación legal. Entonces, el gobierno de México celebró ese contrato de esa manera, con las 3 y el mismo procedimiento. Y les recuerdo a ustedes que México es de los pocos países que ha publicado los contratos. Están, para quien tenga interés, en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en transparencia. Los contratos no los firma la Cancillería, los firma la Secretaría de Salud, pero ahí están, ahí los pueden encontrar. Estamos en coordinación, están los vínculos de las 2 páginas. Y pues somos de los pocos países que ha publicado lo que ha hecho, con la única restricción de las disposiciones legales respecto a precios, que sí tenemos que respetar. En síntesis, cada empresa que nos está vendiendo vacunas, no solo esas 3, sino todas las demás que acabo de referir, eligen y determinan su representación legal. No es una tarea del gobierno de México hacer esa determinación. Entonces, lo que mencionaría el reportaje de que la adquisición de 35 millones de dosis de las vacunas chinas de CanSino fueron con una empresa suiza que es propiedad de Luis Oporto y que fue bajo leyes de Singapur, que este personaje sale hasta en los Panama Papers. ¿Qué habría de eso? Bueno, hay otro punto que hay que aclarar. Siempre hay jurisdicciones para los diferendos. Entonces, ¿por qué en Singapur y no en México o en China? Porque la empresa y la representación jurídica en México decidieron que así fuera, pero también puede ser en Nueva York como con Pfizer. Son diferentes países del mundo, eso no es ninguna anomalía, es un uso y costumbre habitual en los contratos internacionales de nuestro país. Muchas gracias. A usted. Fabiola Cortés. Buen día, señor presidente. En principio, pues, agradecer a su equipo de comunicación social por el ingreso a este importante espacio. Sí, mi nombre es Fabiola Cortés, vengo de Quintana Roo, soy periodista independiente, desde hace 16 años radico en Quintana Roo y también soy abogada litigante. El tema que voy a plantearle el día de hoy, el tema que quiero comentarle, tiene que ver con un anciano maya discapacitado de 72 años y que fue despojado de su terreno, un terreno de 37 hectáreas ubicado en Acumal, que es una de las zonas turísticas de la Riviera Maya. Fue despojado mediante una venta fraudulenta. Esta venta fraudulenta la realizó el cuñado del gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, una persona de nombre José María Rejón de la Guerra. Y la venta fue fraudulenta, presidente, porque se simuló que al señor Antonio Manrique Mac se le pagaban 6 millones de pesos por un rancho de 37 hectáreas. En principio, pues este no es el valor del terreno, pero lo más lamentable, lo más trágico de este asunto es que el señor nunca recibió el dinero. Se simuló también, se abrió una cuenta a su nombre, él no la abrió, se simuló, se depositó el dinero, parte de ese dinero se ocupó para pagar los impuestos relacionados
con la compraventa y 5 millones de pesos se retiraron mediante una sola y única transferencia hacia una cuenta que hasta el día de hoy desconocemos a quién pertenece. El señor Antonio Manrique Mac vive ahora con una de sus hijas, que es camarista de un hotel en Acumal, y viven en la pobreza porque ese era su único patrimonio. El señor no tenía la intención de vender su rancho, como lo dije, es un señor discapacitado, pero no solo hablo en términos físicos, sino tiene una disminución cognitiva, pero además es un campesino, es un señor que tuvo de escolaridad primaria sin concluir y que toda su vida se dedicó a ser chiclero. Él llegó a Quintana Roo hace más de 40 años cuando nadie quería ir a Quintana Roo, cuando Quintana Roo era solo selva, moscos, dengue y claro, un hermoso mar turquesa que hoy es el oscuro objeto del deseo. El señor Antonio Manrique Mac obtuvo ese rancho, un rancho en su momento de 100 hectáreas, porque también trabajó para la Secretaría de la Reforma Agraria, ubicando comunidades y localidades que estaban en la cartografía, pero en los mapas, pero que nadie sabía con exactitud dónde estaban. Entonces, en compensación, la Secretaría de la Reforma Agraria le titula una superficie de alrededor de 100 hectáreas, la cual fue vendiendo poco a poco. Aclaro que ninguna venta, ninguna compraventa la realizó él en lo personal, porque repito, su situación de ignorancia y de desventaja social pues no le permite hacer este tipo de operaciones. Es un señor que no sabe manejar ni una cuenta bancaria ni utilizar un cajero automático. El último pedazo de este terreno que le quedaba era ese rancho de 37 hectáreas y que le fue pues literalmente despojado con una venta fraudulenta. El asunto, señor presidente, no terminaría ahí si no fuera porque él meses después se dio cuenta que ya no era dueño de ese terreno y puede sonar inverosímil, pero estamos hablando, repito, de una situación de una persona en una total desventaja social, un campesino. Cuando él quiso regresar a su rancho, pues ahí se enteró que él ya no era dueño de ese rancho, que ese rancho se lo habían comprado y a él lo llevaron a la notaría, una notaría en Mérida, Yucatán, del notario Rodolfo Cerón Palma, lo llevaron a firmar esa compraventa. Él no se enteró que había vendido su rancho hasta entonces cuando quiso regresar a él y entrar. Denunció ante la Fiscalía General del Estado y en 3 meses, como muy pocos casos y en mi experiencia como abogada, como ningún caso he visto, en 3 meses la Fiscalía General del Estado determinó el no ejercicio de la acción penal a favor del cuñado del gobernador. En esos 3 meses no se le permitió al señor Antonio Manrique Mac volver a tener acceso a esa carpeta de investigación, no se le permitió presentar pruebas, no pudo solicitar actos de investigación, se le nombró una asesora victimal de la Comisión de Víctimas del Estado de Quintana Roo, que nunca hizo absolutamente nada, ni siquiera contactar al señor Antonio Manrique Mac. A él se le determinó el no ejercicio de la acción penal, ¿sabe cómo? Pegando en la puerta de la Fiscalía de Tulum tan importante determinación. Después vino la pandemia, toda la paralización del sistema judicial, de la persecución del delito, etcétera, de las instituciones, y pues el señor Antonio, la hija del señor Antonio, meses después, nos contactó en nuestro carácter de periodista y también sabedora que en nuestro despacho se dedica a hacer trabajo pro bono en beneficio de las personas que tienen problemáticas básicamente relacionadas con temas de corrupción, de abuso de autoridad, de abuso de poder, y a quienes accedemos a llevarles sus juicios de forma gratuita, porque creemos en esto que usted dice, regresar algo y hacer justicia social desde donde podemos los que hemos tenido esa oportunidad. Es así que conocimos y conocemos de forma precisa este caso con la documentación y que hicimos público en diciembre de 2020 en el estado de Quintana Roo, porque esto es un caso que pasa de lo privado a lo público, porque se utilizó una institución que fue la Fiscalía General del Estado y porque está involucrado una persona con un gran poder en perjuicio de una víctima que no tiene nada, que hoy está en la calle. Después de que hicimos público este caso en diciembre de 2020, el gobernador del Estado publicó en su cuenta de Twitter un mensaje personal hacia la periodista Fabiola Cortés, en la que dijo que se reservaba las acciones legales. Hasta este momento yo no he visto acciones legales. Lo que vi fue una intensa campaña que ha durado meses de difamación, de desprestigio y de agresión, en el que se han publicado cientos y cientos de notas difamatorias denigrantes en contra de mi persona. Pero ahí no terminaría el asunto. Notas que, por cierto, han incluido a medios nacionales, como El Sol de México, como El Heraldo, como La Prensa, como el 1+1, que no creo que estuvieran muy interesados en una periodista y en una abogada, ¿verdad? Si no fuera porque existe por medio algún otro interés. Y eso no sería o no terminaría allí, señor presidente, si no fuera porque en este momento hay 3 carpetas de investigación abiertas en mi contra, una por 8 delitos inverosímiles y otra porque supuestamente se me acusa de haber despojado a una comunidad, de haber llegado acompañada por la Marina, por el Ejército y por la Guardia Nacional y haber destruido 40 casas. O sea, así de inverosímiles son las carpetas de investigación abiertas en mi contra, pero que como abogada se lo digo, para vincularte y para determinarte una prisión preventiva, el juez no necesita más que un estándar mínimo probatorio. La venganza se ha materializado de esa manera en Quintana Roo, pero no es un caso aislado esto que le comento, o sea, el caso del señor Antonio Manrique Mac. Eso es un comportamiento generalizado en las instituciones de Quintana Roo, y yo podría citarle innumerables casos en este momento. El de un magistrado, Fernando Gama Rodríguez, que falsificó sus documentos para obtener el cargo, que el Congreso lo sabía y lo permitió.
Podría citarle también el caso de la falsificación de identidad en agravio de un señor de 82 años que vive en la pobreza y que tiene una empresa que ha facturado más de 40 millones de pesos. El señor tiene una hernia del tamaño de un melón que no se ha podido operar, pero tiene una empresa de 40 millones de pesos. Podría citarle también cómo la Junta de Conciliación número 1 de Cancún, en contubernio con el Registro Público y la Secretaría del Trabajo, están a nada de sacar a uno de los fundadores de la hotelería de Cancún de un hotel de su propiedad por medio de un juicio laboral simulado. Y así podría citarle múltiples casos que se dan en Quintana Roo. La pregunta, señor presidente, es cuándo los quintanarroenses vamos a empezar a ver el fin de la corrupción y de la impunidad en este estado. Este estado que es muy bello, pero que es cuna de ambiciones desmedidas y desproporcionadas. Esa es la pregunta, señor presidente, ¿cuándo va a cambiar esta situación o va a empezar a cambiar? ¿Cuándo se van a dejar de utilizar las instituciones en Quintana Roo en perjuicio de los ciudadanos? Bueno, yo creo que lo que estás haciendo contribuye a que cada vez pues tengamos una convivencia más justa, que haya la posibilidad de la denuncia con libertad, como se garantiza en nuestro país y como lo estás haciendo en estos momentos. Y tiene que ser así, con la participación de todas, de todos, tomando conciencia. Los caciques duran hasta que el pueblo quiere. Hidalgo tenía una frase que repetía Juárez. Decía, el pueblo que quiere ser libre, lo será. Entonces hay que seguir luchando. Y en este caso en particular, lo que nosotros ofrecemos es ayudar, es nuestra responsabilidad. Si te parece, te recibiría hoy mismo la secretaria de Gobernación. Sí, le agradezco. Que es abogada, la exministra Olga Sánchez Cordero, y además pues es una mujer recta, con principios y a favor de la justicia. Entonces eso podría ser. Claro que sí, le agradezco mucho, presidente. Muy bien. José Sobrevilla. Gracias, presidente. José Sobrevilla, de Noreste.net, Jalapa, y Noreste Diario, Poza Rica. Presidente, ¿qué significó para el gobierno que usted encabeza la firma del acuerdo que destraba la continuación de la autopista Cardel-Poza Rica y las protestas que ahí se dieron? Bueno, es atender un problema que lleva muchos años, creo que 6 o 7 años, y ya lo expliqué, es un tramo carretero que se construyó, una carretera moderna, le llaman supercarretera, es algo muy cercano a una autopista, y sin embargo, por 2 kilómetros no se podía unir de Cardel a Poza Rica. Ya están construidos más de 100 kilómetros, pero faltaban estos 2. Y esto permite también ir de Poza Rica, de Tuxpan, hasta cerca de Tampico, también con una supercarretera. De modo que de Veracruz a Tampico, resolviendo este problema, se ahorra mucho tiempo. Los pobladores, tanto de San Rafael como de Martínez de la Torre, tenían desconfianza porque se han inundado y tienen el temor que con el terraplén de la carretera se les represe el agua y se afecten. Entonces ya se llegó a un acuerdo, se van a hacer obras hidráulicas, desasolves, bordos, y nos comprometimos a ayudar para que no se inunden y que tengan apoyo. No pueden salir perjudicados, tienen que salir beneficiados. Y esto va a permitir que la compañía reinicie los trabajos, tenga esos 2 kilómetros, y yo espero que para finales de este año ya podamos ir a inaugurar todo el tramo, que ya se libere esta parte. Correcto. Presidente, ¿qué mensaje le envía a la comunidad, a los 11.300 jubilados afectados del IMSS que reclaman la devolución de los ahorros de cesantía y vejez y que se hicieron presentes durante la gira por Martínez de la Torre este fin de semana? Hay que ver si se trata de un asunto estatal o federal, porque también hay una denuncia de jubilados del Seguro Social a nivel nacional. En ese caso ya se les explicó de que no pueden haber 2 pensiones, que eso es lo que significaría el que se les reconocieran esos derechos que reclaman. Le he pedido a la secretaria de Gobernación y al director del Seguro que hablen con ellos con toda claridad y que se les diga si tienen o no derecho, para no hacerlos perder el tiempo de gente mayor, que se defina ya, que incluso les notifiquen por escrito y que les den las razones. Eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias, presidente. Marco Olvera, no vino. Erika Ramírez. Sustituto. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretario de Estado. Buenos días a todos. Sósimo Camacho, de la revista Contralínea. Señor presidente, pues su gobierno ha realizado denuncias penales en contra de Carlos Romero Deschamps por malversación de fondos, corrupción, lavado de dinero, administración fraudulenta. Y pues han sido, pues están precisamente en curso estas investigaciones. Y la revista Contralínea ha tenido acceso a un mapa, a una ruta de este dinero donde se da cuenta precisamente pues de lo impresionante. Fueron solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto 20,000 millones de pesos los que la empresa del Estado mexicano le transfirió a el sindicato petrolero. Y a su vez, el sindicato petrolero utilizó estos fondos
fondos, pues para realmente darles una vida prácticamente de jeques precisamente a Romero Deschamps y a su familia. Como ejemplo podemos citar 477 vuelos que se pagaron de parte de estos recursos, principalmente para la familia de Romero Deschamps a Europa, aunque bueno, hay otras partes del mundo, prácticamente a los 5 continentes. Señor presidente, estos 20,000 millones de pesos prácticamente fueron más de 3,300 millones de pesos que por año se le dio al sindicato petrolero, que son recursos públicos, recursos de la nación de manera originaria y que finalmente fueron utilizados no nada más de manera displicente, sino como si fueran recursos privados, precisamente al pasar al sindicato. Señor presidente, me gustaría mostrarle la ruta del dinero, precisamente donde se da cuenta de este impresionante recursos que utilizó Carlos Romero Deschamps y su familia, y que son investigaciones que su propio gobierno ha realizado y a las cuales tuvo acceso a la revista Contralínea. Señor presidente, solamente son de un sexenio, del sexenio de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues desafortunadamente aquí podemos ver cómo se utilizaron los recursos públicos, principalmente también por su familia, sus hijos y su esposa. Son 20,000 millones de pesos, señor presidente, y la pregunta es, ¿cuándo acabará la impunidad para personajes como estos que se beneficiaron por décadas de los recursos públicos? Hoy ya no está como líder del sindicato, pero bueno, sigue operando y hay elecciones próximamente en el sindicato. Bueno, pues te recibimos tu información y la vamos a enviar a la Fiscalía, que es la que atiende estos casos. Pero si hay investigaciones, señor presidente, de su gobierno, que haya presentado ya denuncias penales en contra del señor Romero Deschamps. Nosotros no. Lo que hemos hecho es que, como este caso, todo lo que aparece se envía a la Fiscalía. Esa es la instrucción que tiene el responsable de inteligencia financiera, Santiago Nieto. Y seguramente ya ha enviado información a la Fiscalía, que es la encargada de abrir estos casos. Si hay elementos, existe incluso la Fiscalía Anticorrupción. Gracias, señor presidente. En un segundo tema, como usted sabe, a principios de este año, la CONAGUA arrancó la construcción de la presa Santa María en Sinaloa, con una inversión de más de 6,000 millones de pesos. De hecho, usted ha anunciado que visitará la región pronto. Y bueno, solamente tenemos que comentarle que el proyecto y la obra fue encargada todavía por quien fuera directora Blanca Jiménez a un grupo de exfuncionarios que recién habían renunciado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y encabezados por quien era el subsecretario de Infraestructura, Cédric Escalante. Y también participan precisamente en este grupo de funcionarios a los que se les encargó la obra, quien fuera secretario particular del exsecretario Javier Jiménez Espriu, Alfonso Mayo, el extitular también de la Unidad de Administración y Finanzas, es decir, el que fuera oficial mayor, Eduardo González Ruiz, y el extitular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Carlos Francisco Sánchez Valencia. Todos estos funcionarios, señor presidente, están involucrados en el proyecto, este proyecto tan importante, mediante un contrato de outsourcing. Y ahora una parte, ellos ahora a su vez van a poder contratar a empresas y servicios para esta obra que, como le decía, y usted lo sabe, es de 6,000 millones de pesos. Usted estaba enterado, señor presidente, que en esta importante obra participan exfuncionarios ya, que estuvieron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de su gobierno. Sí, mire, yo nombré al ingeniero Cédric Escalante. Él estaba de subsecretario de Comunicaciones y le pedí que nos ayudara coordinando esta obra, que es prioritaria. Es una obra que se había iniciado en el sexenio anterior, como otras, se detuvo, se dejó abandonada, y consideramos que es una obra benéfica por varias razones. Lo comentaba yo hace unos días, nos va a permitir regar de 30 a 40,000 hectáreas, va a significar generar energía limpia, barata. Es una muy buena obra. También va a ayudar a que se abastezca de agua al sur de Sinaloa. Y yo tengo estas obras muy identificadas. Yo tengo 50 programas que considero prioritarios. Y ahí no son cargos, sino encargos. Entonces, no interesa la jerarquía, sino lo que me importa es que la persona responsable sea eficaz y cumplamos en calidad, en el manejo honesto de los recursos, en tiempo, que no hagamos nosotros lo mismo de dejar las obras sin terminar, porque el propósito es acabar todo. E incluso a finales del 23 terminamos todas las obras que tenemos en proceso. Entonces, yo propuse al ingeniero Cédric, nada más que es una supervisión de obra, no es una empresa. La empresa constructora es ICA, que ya tenía el proyecto desde el sexenio anterior y estaba parado. Entonces lo que hicimos fue recontratar y liberar fondos, porque estaba parada por falta de dinero. Ahora ya tiene presupuesto y no le va a faltar presupuesto a la obra, pero no lo maneja ninguna empresa. Esta es una supervisión especial que depende de la Comisión del Agua. O sea, ahora el ingeniero Cédric depende de la Comisión del Agua, que es la institución encargada de la obra con agua. Entonces, ¿no ejercerá, perdón, señor presidente, no ejercerá presupuesto este grupo? No, es nada más lo que puede significar sus honorarios, el pago por el trabajo de supervisión, y le tengo confianza al ingeniero Cédric. Él salió de la subsecretaría, él me ayudó bastante en el inicio del gobierno. Tenemos un plan que él dejó para mantener en buen estado las carreteras, que ese es un problema, es una asignatura pendiente, las llamadas carreteras libres, que no se llenen de baches. Hay que estar invirtiendo de 10 a 15,000 millones de pesos por año de mantenimiento. Y en el tiempo que él estuvo, pues estaban mal el 50% de estas carreteras y se redujo ahora al 15%. Y vamos a seguir invirtiendo para que estén en buen estado las carreteras. Y lo considero un técnico eficaz, profesional. Sin embargo, cambió el secretario de Comunicaciones, no se pusieron de acuerdo. Esto suele pasar mucho en todos lados, ¿no? Y él me pidió que ya no quería estar ahí. No lo corrí,
sino me pidió, no puedo estar aquí, ya no tengo buena comunicación. Hablé con el secretario, también él estuvo de acuerdo que me ayudara en esto, en lo de la presa Santa María. Así está. Gracias, señor presidente. Y finalmente, la próxima semana se cumplirán 2 meses del fallecimiento del general Francisco Gallardo, que bueno, como usted sabe, intentó o propuso la creación de un defensor de los derechos humanos, un ombudsman militar, en una época pues plena de autoritarismo, y así le fue, porque fue encarcelado, como usted sabe, y la persecución no nada más pues se cebó contra él, sino incluso contra su familia. Y bueno, él murió, como le decía, el pasado 29 de abril, y le había enviado a usted una carta en la que él solicitaba que se le reintegrara su dignidad como militar, y también que se se hicieran las acciones correspondientes para castigar a los responsables de su encarcelamiento y de su persecución al interior de las Fuerzas Armadas, y también para que se mejorara la situación de los derechos humanos entre los militares. Señor presidente, no digo, ya murió el general, al parecer no le fue respondida la carta. ¿Qué acciones hay al respecto en este sentido? Voy a pedir un informe, secretario, sobre este tema, si te parece. Y yo tenía muy buena relación con el general Gallardo, sobre todo porque fue perseguido y yo estaba en oposición y pues siempre ayudamos. Incluso participó en la creación de nuestro movimiento, fue nuestro candidato en Colima. Estuve con él acompañándolo y pues lamento mucho su fallecimiento. Gracias, presidente. Demián Duarte. Sí, buenos días, señor presidente. Demián Duarte del Sonora Power de Sonora. Señor presidente, quiero abordar dos temas. Uno en particular es el económico. Viendo pues algunos indicadores, parece que a pesar de la pandemia y nos aproximamos al cierre del primer semestre de este año 2021, no nos está yendo tan mal. Aparece hoy la información de que México se colocó en el lugar número 9 a nivel mundial en términos de captación de inversión extranjera directa. Un poco más de 29,000 millones de dólares captados. El año pasado pues es un dato importante. Al final de cuentas, hubo una baja naturalmente por efecto de la situación global que tenemos. Sin embargo, pues es un aumento importante y una posición importante. El otro dato que me parece muy trascendente y que no se ha tratado es el prepago que se hizo en el primer trimestre de la deuda externa. 4,036 millones de dólares. Bueno, pues se dice fácil, son más de 80,000 millones de pesos, resultan de los ahorros de la disciplina financiera de su gobierno. Pedirle, presidente, si nos puede pintar a partir de estos datos, pues un panorama de cómo estamos cerrando esta primera mitad del año, cuál es la perspectiva que podemos tener como mexicanos, y si me permite le quiero plantear un segundo tema. Bueno, yo mejor les propongo que en esta semana los dos, el que todavía está por terminar como secretario de Hacienda, porque ya se dio el cambio, pero formalmente va a ser a finales de este mes, y el nuevo secretario de Hacienda, les informen al pueblo de México de cómo está nuestra economía. Yo solo adelanto que vamos muy bien en la recuperación económica, que está creciendo la economía, se están recuperando empleos y todos los indicadores reflejan de que vamos a salir ya pronto, antes que otros países y mucho mejor librados, porque no se contrajo deuda, no aumentaron los precios de los combustibles y no se aumentaron los impuestos. Entonces fueron muy buenos resultados y es una fórmula, y déjenme presumir, es una fórmula nueva que ya la vamos a registrar para que no vaya a haber plagio. No vamos a cobrar derechos de autor, pero sí queremos que se sepa de que es una forma distinta de enfrentar una crisis, lo que hicimos en México. Sobre todo, muy distinta a las recetas de los organismos financieros internacionales. Completamente distinta. Y nos dio resultados. Entonces, van a estar aquí el secretario de Hacienda saliente y el entrante. Y les van a informar esta misma semana. Dejen que yo hable con ellos, nada más para ver sus agendas. Y van a informarle al pueblo sobre cómo está la economía. Como usted sabe, señor presidente, la semana pasada el INEGI ofreció el dato de actividad global económica y hablaba de un repunte de la economía del 24,8%. Usted manifestó respecto a este dato, pero también respecto a una época importante en la historia económica del país, en donde no teníamos devaluaciones, no había inflación, ya había crecimiento. Pues refirió esto del milagro económico mexicano a partir del modelo que se tenía en aquel momento. ¿Usted cree, señor presidente, que tengamos condiciones para reeditar un momento como este? Digo, tenemos elementos, no ha habido devaluación, tuvimos inestabilidad en el peso momentánea. Sin embargo, la inflación, a pesar de algún repunte, pues está bajo control. Tenemos también una situación en donde, parece que viene una etapa de crecimiento importante para el país. ¿Usted cree que se configuran las condiciones para tener una reedición de ese momento? Sí, hay condiciones inmejorables, porque tenemos una circunstancia muy favorable, la vecindad con Estados Unidos. Yo he repetido varias veces la frase que se le atribuye a Porfirio Díaz, porque él y sus científicos decían que no había que poner todos los huevos en una sola canasta, y eran muy partidarios de la diversificación, al menos en el discurso, y por eso inversiones inglesas, francesas, españolas y también estadounidenses, pero era una economía muy diversificada, o sea, en cuanto a la participación de inversión extranjera. Y se le atribuye a él la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora, recordando esa frase, he dicho que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos, porque esa integración, y de ahí la importancia del tratado y del nuevo tratado, el haber conseguido con el presidente Trump la firma del nuevo tratado, algún día
hasta nuestros adversarios lo van a reconocer, porque no fue un asunto sencillo, fácil. Acuérdense de que el presidente Trump hablaba de cerrar por completo la economía y poco a poco fue aceptando de que era importante la integración de los países de América del Norte, no solo pensar en convertir a Estados Unidos en un gueto, en todo sentido, en lo económico, en lo comercial, incluso en lo migratorio, sino abrir, porque no se puede competir en un mundo globalizado con mucho crecimiento de Asia si no se da esta integración, si no nos complementamos Estados Unidos, Canadá y México. Y esto se fue entendiendo, además es una realidad, se requiere a México, no se podría competir con otras regiones del mundo sin México. Entonces tenemos un lugar especial, por eso hablo de condiciones muy favorables, inmejorables. Entonces esto atrae mucha inversión foránea por el mercado con Estados Unidos y con Canadá. Es un mercado muy grande. Entonces esto nos ayuda bastante. A esto hay que complementar que tenemos nosotros una fuerza de trabajo joven con relación al promedio de edad en Estados Unidos y en Canadá y también con relación a Europa. Y tenemos trabajadores muy calificados. El trabajador mexicano es muy creativo, muy responsable, muy aplicado. El migrante va a salir, a progresar, a trabajar. Esa es una característica de todos los migrantes del mundo, que puede ser del mismo país, pero el comportamiento del migrante puede ser distinto. El migrante de Centroamérica, el migrante de España, el migrante mexicano. Es algo especial. Es un ser emprendedor, es un trabajador innato que busca el progreso, que busca salir adelante, el migrante en general. Entonces, nos necesitamos así. Y esto hace que nuestra economía tenga una ventaja comparativa con relación a las otras economías del mundo. Por ejemplo, está creciendo la exportación de productos del campo, está creciendo la exportación de tomate y de muchas hortalizas. A pesar de la pandemia el año pasado, el campo, el sector agropecuario creció 2%. Entonces, la verdad, es muy bueno el panorama porque otra actividad en la cual hay mucho potencial en México, pero mucho, es el turismo. Y yo espero que pronto se reactive, porque estamos atendiendo las zonas turísticas, vacunando, se le está dando preferencia a Quintana Roo, a Baja California Sur, lo vamos a seguir haciendo, a Nayarit, a la parte turística de Jalisco, y es una actividad también económica que genera muchos beneficios, porque no es solo derrama económica, es distribución de riqueza, distribución del ingreso. Se benefician restauranteros, se benefician hoteleros, se benefician transportistas, se benefician meseros, muchísimos trabajadores. Entonces yo estoy optimista, pero bueno, que los técnicos les expliquen. Sí. ¿Cómo no, señor presidente? Bueno, además de las que creo son buenas noticias, las económicas, lamentablemente hay malas noticias. Yo quiero aprovechar que están aquí los responsables de seguridad para plantear el tema. Señor presidente, ayer del informe de seguridad que presenta la secretaria Rosa Isela Rodríguez, vimos con preocupación un par de datos que tienen que ver con delitos de alto impacto. Uno de ellos en específico es uno que preocupa sobremodo, que son los feminicidios. Incluso ayer notamos que en el informe no venía, quizás por alguna omisión, la lámina correspondiente a la incidencia de este delito. Y es bien importante porque llevamos pues una secuencia lógica de lo que está ocurriendo, que al parecer es ilógica, ¿no? La situación. Son 412 casos acumulados en los primeros 5 meses del año. El mes de mayo, de hecho, es uno de los meses con más incidencia. 98 mujeres lamentablemente fueron asesinadas. Y es un asunto que preocupa porque además va aparejado con otro delito que tuvo también un incremento notable, que es el tema de la trata de blancas, la trata de personas. Es un asunto sobre el que yo quiero llamar particularmente su atención y de la responsable del área de seguridad. Así como el otro tema que lamentablemente en Sonora nos impactó muchísimo. Ayer se dio a conocer que el hallazgo de restos humanos de una persona en las comunidades yaquis pues correspondía al vocero y activista Tomás Rojo, en particular una persona muy vinculada al movimiento en contra del acueducto Independencia, pero que además ha tenido pues otras muchas causas. Comentarle ese tema, señor presidente, en particular, y decirle que en Sonora, que estamos de hecho lamentablemente en el top 10 en términos de lo que es la violencia, estamos en el número 7, pues sí que estamos preocupados y esperamos que se tomen medidas para que no se vaya nuestro estado de las manos y que luego pues lo veamos en la posición 6 o en la 5. Y bueno, usted va a estar en mi estado, tengo entendido que este sábado y domingo. Hay una petición muy en particular de los habitantes de la región centro-norte de Sonora, que dicen, es muy bueno que los cuarteles de la Guardia Nacional estén presentes prácticamente en todo el territorio estatal. Sabemos que en San Luis Río Colorado, en Caborca, en Nogales, en Bavispe, en Moctezuma, en Navojoa, en Ciudad Obregón, en Hermosillo, incluso en Guaymas, pues ya se tiene tomada la previsión. Sin embargo, hay un corredor, Benjamín Gil, Santa Ana, Magdalena, que es una parte pues que es estratégica, tanto para las actividades lícitas como para las ilícitas, que no tiene cobertura de ese tipo. Sería importante para Sonora
Sonora, que se tomara pues en cuenta la necesidad de seguridad, particularmente en esa región del estado. Y decirle, señor presidente, que es muy bienvenido, como siempre, a Sonora. Tenemos una perspectiva, creo, muy favorable en el estado, a futuro, así como la tiene el país. Creo que también Sonora, a partir del 13 de septiembre, con la llegada del nuevo gobierno, tendrá también una perspectiva muy favorable, de mucha vinculación y coordinación con su gobierno. Ojalá pues todas esas expectativas se hagan buenas. Sí, estamos trabajando y tienes razón en lo que dices. Ha habido un incremento, lamentablemente, en feminicidios, en violencia familiar. Estamos ocupándonos de eso. Y en el caso de Sonora, lo mismo. Es muy lamentable lo que está sucediendo en los pueblos yaquis. Hoy tenemos una reunión por la tarde para tratar todos los temas de justicia a los pueblos yaquis. Y yo, en efecto, voy a estar la próxima semana en Sonora, en la frontera. Y luego voy a estar en el centro y voy a estar en el sur de Sonora. Este fin de semana voy a Baja California. Voy a visitar los 6 municipios de Baja California. Voy a estar en Mexicali, voy a estar en Tecate, en Tijuana, en Rosarito, en San Quintín y Ensenada. Vamos a estar. Y la próxima, regreso, nada más que para la frontera de Sonora. Vamos a estar en San Luis Río Colorado, en Sonoita, vamos a estar en Peñasco, vamos a Caborca, vamos a estar en Nogales y quiero ir a Cananea. Pues hasta ahí nos alcanza el tiempo. Pero bueno, vamos a estar por este cruce que es estratégico territorialmente, que es Santana, y ahí vamos a estar pues conviviendo con la gente y luego vamos a seguir los recorridos hacia el centro y hacia el sur de Sonora. Vamos a estar esperando en Sonora. Por último, señor presidente, un tema que ya hemos tratado aquí, que es el tema que tiene que ver con el robo de gas LP, un asunto que creo es sensible y sobre el que se ha dado poca atención. El tema, señor presidente, lo comentamos aquí hace una cosa así como 4 meses, bueno, pues es tan grave que incluso representa un quebranto para las arcas públicas, para Petróleos Mexicanos, pero también para el gobierno, por 30,000 millones de pesos al año. Ese es un asunto que me parece importante de tomar atención. Y bueno, quise aprovechar que están aquí los responsables de seguridad para llamar la atención sobre el tema en específico, porque como usted dijo, pues los que robaban gasolina, el huachicol, pues se pasaron ahora al robo de gas. Es importante hacer esta anotación, señor presidente. El robo de gas, lamentablemente, pues es una industria en crecimiento, pero además el robo de gas implica que quienes se dedican a eso pues tengan un mercado donde venderlo, porque pues ni modo que hagan con él. El asunto es que se han trasladado aquí a la Ciudad de México y me lo han hecho saber aquí, incluso habitantes de la capital, que están muy preocupados por la presencia de grupos, de mafias, que se dedican a la comercialización del gas LP en las colonias de la capital del país, y ellos perciben pues una situación de inseguridad con la presencia de estos grupos. Preguntar si es posible pues que se tomen cartas en ambos sentidos del fenómeno, es decir, tanto en el robo como después en la comercialización ilegal del gas LP. Sí, ya estamos trabajando en eso. Y sí, en efecto, son pequeñas mafias, pues, si es que se puede hablar de grandes, medianas o pequeñas, que se están repartiendo el territorio, sobre todo aquí en la ciudad. Y los más afectados pues son los consumidores. Ayer, si tenemos la lámina, que es interesante esto, más para que no crean que no nos enteramos, que no sabemos. Estamos informados de todo. Ya no es el tiempo de antes. Nada más, a ver si pone la lámina del precio del gas. Donde está más caro es en la Ciudad de México. Es rarísimo, pero es parte de lo mismo. Estamos algo. Y sobre aviso no hay engaño, ¿eh? Nada más. Ya, adelante, vamos a terminar. Ya se nos fue. No traigo reloj por eso. 9. Sí, pero vamos con Arturo. Ya terminamos la lista. Arturo Pavón, es que es la lista. Sí, pero hay que ser demócratas. Hay que respetar la voluntad de todos. No Gracias, somos... señor presidente. No, ya no, es esta que quedó pendiente, ¿sí? Y pues la tenemos que cumplir, pero los compromisos se cumplen. Y aquí no hay influyentismo, ¿eh? O sea, aquí todo es parejo, o sea, todos somos iguales. A ver, Arturo Pavón. Gracias, señor presidente. Arturo Pavón, de Chapucero, corresponsal aquí en la Ciudad de México. A ver si es posible que el director de la UIF, Santiago Nieto, pudiera en algún momento explicarnos un poco más sobre su iniciativa de la formación de la Guardia Financiera. Sabemos que está en formación y estaría muy interesante saberlo. Y sobre esta misma tónica, se había detenido la investigación acerca de pues las finanzas de Samuel García. Por cuestiones electorales se detuvo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no se ha mencionado más acerca de este asunto? Sobre los retos que ha hecho Samuel García a la UIF y también al gobierno que usted encabeza, donde dice que de plano, pues el dinero de Nuevo León se va a quedar en Nuevo León. Sí, mire, lo de Santiago lo vemos con él y a ver si un día viene aquí a exponerles esta idea. Acerca de lo otro, aun cuando ya pasaron las elecciones, siguen habiendo denuncias y nosotros procuramos no meternos. La instrucción que dimos es que no se utilizara al gobierno, como era la costumbre, para perseguir a nadie, para descalificar a nadie. Y en efecto, vinieron a plantearme antes de la elección de que se le diera curso a investigaciones en contra de candidatos. Y planteé de que no, que presentaran sus denuncias ante la Fiscalía. Y yo no digo mentiras, porque lo que querían era que descontáramos, así como lo hacían los conservadores, que antes de la elección se descalificara. Eso me lo vinieron a plantear de varios estados. De todos, incluso de todos los partidos, sí, para que quede claro. Me lo plantearon de Campeche, me lo plantearon de Nuevo León, me lo plantearon de San Luis Potosí, de los que me acuerdo, de todos. Y dije no,
porque no somos iguales. Y ya que el fiscal resuelva, porque no vamos nosotros a hacer lo mismo. Entonces, todos estos casos que los ventilen en la Fiscalía. Pero nosotros tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política. Hasta en el caso de Tamaulipas, que llegaron a pensar de que era una orden de persecución de parte del presidente. No, esa fue una denuncia de la Fiscalía. Ya cuando sale la denuncia de la Fiscalía y se conocen de solicitudes del gobierno estadounidense de investigación al señor Cabeza de Vaca, pues ya se da a conocer, porque tampoco vamos a quedar como tapadera. Molesta mucho el que detienen a alguien en Estados Unidos y que decía la gente con razón, ¿por qué los detienen allá y por qué aquí no? Entonces, es distinto. Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza. Nosotros vamos a hacer historia, estamos haciendo historia. Y eso es lo que nos importa. Nos interesa mucho quedarle bien al pueblo, hacer historia. Y no necesitamos la politiquería, ni actos espectaculares. Esto que hizo Salinas con el dirigente petrolero, lo que han hecho en otros casos. No. Y también lo de la consulta. Ahora, es porque son tan chuecos, de que si yo no hubiese presentado la solicitud para la consulta, estarían ahora gritando de que yo encubría a los anteriores presidentes. Entonces, opté, a ver, va la consulta, yo ya fijé mi postura, lo que creo que conviene al país, dejo al pueblo en libertad, que decida, y al mismo tiempo estos conservadores, corruptos, hipócritas, no van a poder decir nada, como están ahora, calladitos. A mí me gustaría que abrieran mesas de análisis, de reflexión, en Televisa, en Azteca, en Imagen, en Reforma, en el Universal, en el Financiero, en Milenio, en Proceso, con Carmen Aristegui, sobre este asunto. Es un buen tema, punto final o no, juicio de conformidad con la ley, no linchamiento, o no, punto final. Vuelta a la página, mirar hacia adelante, la no repetición. Es un buen tema. ¿O qué? ¿No pasó nada en 36 años de política neoliberal? Es el peor saqueo que se haya cometido en toda la historia de México. Pues cuando menos vamos a ponernos de acuerdo y a decir, existió, pero ¿para qué nos quedamos anclados o nos empantanamos? Vamos hacia adelante, que esto no se repita y que se acabe la corrupción y que se acabe la impunidad. Y si los de atrás no fueron castigados, que nosotros sí podamos ser castigados. Por eso ya el presidente no tiene fuero. Y ya está la ley secundaria para que se aplique la reforma constitucional, para que al presidente se le pueda juzgar por cualquier delito, como a cualquier otro ciudadano. Yo espero que los legisladores ya aprueben la ley secundaria. No vayan a decir que mandé la iniciativa de reforma, pero que ahora no quiero que se apruebe la ley secundaria para que aplique lo que esté en la Constitución. Yo quiero que se lleve a cabo una transformación profunda en el país. Y el que nada debe, nada teme. Yo creo que no nada más usted, presidente, todos lo queremos, efectivamente. Y ya al margen, un comentario por lo que estaba mencionando sobre la consulta, pues recomendar, si es posible, que alguien de su confianza pudiera hacer un pequeño análisis de la redacción tal como la dejaron los ministros de la Suprema Corte, porque nosotros, por más que le hemos dado vueltas, lo único que hemos encontrado es que es una redacción amañada con la intención precisamente de alargar el proceso para poder enjuiciar a los expresidentes. Bueno, le vamos a pedir ahora que venga Santiago Nieto que le explique. La verdad es que sí está muy ambigua. Hay que descifrarlo. Es sencillo. Se va a poder explicar. Ahí de manera barroca, queriendo que no se entienda. Lo que se plantea es, ¿quieres que se abra un juicio en contra de los expresidentes? ¿Sí o no? Entonces, el sí es que se abra el juicio. El no es no. Ya lo demás que dice la pregunta, pero en esencia es eso. Y obvio la pregunta dice de conformidad con la ley y sus derechos humanos. O sea, ya otro día vamos a verla, ¿no? Si les parece, mañana la analizamos. Pero en esencia es eso. Si quieres, vas a votar sí. Si no quieres, no. Es como dice por allá por mi pueblo. ¿Vas a querer o no vas a querer? Bueno, ahí nos vemos.